Bienvenidos, hombres, a este quinto podcast que estamos haciendo. Soy Gabriel, pastor de Ifrán, y hoy vamos a tocar una herida que está abierta todavía. Vamos a ver, en nuestro tema es las cosas que los hombres callamos y nos están destruyendo. Y este es un tema, la cultura, el falso orgullo, todo lo que nos lleva a nosotros estar callados, todas las cosas que nos están llevando a guardar silencio, todas esas cargas, y todo esto nos está apartando de la comunión con Dios. Y eso es lo que queremos mirar en este momento. El rey David lo habló desde que lo escribió en la perfección en los salmos. El Salmo 32:3 nos dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Y para este podcast, para hablar de este tema, tenemos a dos panelistas invitados muy especiales. Andrés, bienvenido. Andrés, un hombre que joven, acaba de casarse, está en su luna de miel todavía, ¿cierto? Está en luna de miel. Y Jorge Iván, bienvenido también, Jorge Iván, persona que ha tenido varias dificultades, varios problemas dentro de su vida, y eso nos lleva a pensar qué estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo, por qué estamos callando. Entonces, vamos a realizar algunas preguntas a ver qué respuestas tenemos a esto. Y voy a comenzar contigo, Andrés. ¿Hay frustración, hay recelo, hay alguna situación difícil en tu tema de comunicaciones? Tú estás en la universidad, tú estás estudiando, y en el tema de comunicaciones se ven algunas frustraciones porque se siente que no se ha cumplido con las expectativas. Y la pregunta es: ¿de dónde nacería esta preocupación por el éxito profesional y por qué nos cuesta tanto hablar de esta situación? ¿Sentimos que no lo estamos logrando? ¿Qué está pasando? Bueno, para todos, pues nada, muy buenas a todos, a las personas que nos ven, y para Pastor Gabriel, para Jorge. Bueno, con respecto a la pregunta que nos haces, yo creo que inicialmente lo que se me viene a la cabeza es un poco desde dónde viene esa presión y desde dónde viene a repercutir en nuestra vida, en personas jóvenes también, tal vez como yo, esa presión del éxito profesional. Uno de los elementos que yo encuentro es que desde que somos adolescentes casi, desde que somos niños casi, empezamos nosotros a tener cierta presión por el entorno, y que eso hace que a medida que vamos creciendo, pues nosotros tengamos cada vez más presiones, ¿no? Entonces, esas presiones pueden venir inicialmente desde la familia misma, ¿sí? Que en aras de que uno crezca o tenga una vida como se debe, por así decirlo, empecemos a tener entonces la presión de una carrera, un trabajo, una estabilidad, sueños cumplidos y demás. Entonces creo que a partir de ahí empieza como a ejercer una presión, porque nos empiezan a decir de alguna manera a decirnos cómo deberíamos vivir de una buena manera y cómo debería ser bien. Entonces, desde ahí empieza como a tejerse ese éxito profesional o esa presión. Otro elemento que encuentro es cuando ya creces y cuando ya empiezas a trabajar o cuando ya empiezas a desarrollarte, empiezas a encontrar que tú mismo te pones presiones. Entonces esa presión puede venir desde la pareja, esa presión puede venir desde uno mismo cuando se plantea o se propone metas muy altas, o cuando uno tal vez se compara con el otro y dice, bueno, es que mi amigo sí tiene y yo no tengo, entonces yo quiero llegar allá. Y entonces ahí cuando no encuentras eso, cuando no llegas allá, pues entonces viene como esa sensación de fracaso o esa sensación de no estoy logrando lo que debería estar logrando.
Entonces hay varios elementos que podemos ahí enumerar. Sí creo que a medida que, o bueno, uno de los otros de los elementos, creo que lo vamos a ver ahorita con Jorge, es otro elemento, es un poco la edad, ¿no? Va pasando el tiempo y tal vez no logramos cosas y va pasando el tiempo y tal vez no encontramos el camino y damos tumbos y bueno, varias cosas. Entonces, eso hace también que nos presionemos y que sintamos que no estamos llegando a cumplir las expectativas que otros tal vez tengan de nosotros. Entonces, yo creo que hay varios elementos que podemos ir enumerando alrededor de la consecución de ese éxito profesional. A ver, hay una pregunta así adicional respecto a lo que estás diciendo. Nosotros tenemos una cultura, o teníamos una cultura anteriormente, ahora vamos a verlo con los jóvenes, era en donde nuestros padres nos escogían la carrera que nosotros teníamos que hacer. Y nosotros nos callábamos y decíamos así a todo. En este momento estamos tomando decisiones, determinaciones, estamos siendo sabios en hacer las cosas. Bueno, yo creo que ahí lo que podemos ver es el cambio generacional, ¿no? El pastor Gabriel toca un punto bien importante y es antes la generación antigua a la mía, puedo decirlo, viene hablándonos de precisamente de eso, de que para tener éxito en la vida, entonces tienes que comportarte de cierta manera, tener ciertas actitudes, trabajar en ciertos lugares, hacer ciertas carreras. Cuando llegamos nosotros, la generación millennials, de alguna manera empieza a cambiar esos paradigmas y empieza a haber una transformación. Y ahora viene una nueva generación que es mucho más flexible y que encuentra el éxito en otras cosas. Entonces nosotros terminamos siendo como una generación de transición, de que estamos un poco anclados en el pasado, pero que también tenemos las visiones del mundo globalizado, de empezar a entender por ejemplo, términos que antes no se veían, ¿no? Como inteligencia emocional, como salud mental, para alivianar un poco estas presiones. Entonces, creo que sí estamos como en esa transición de lo que antes los padres le decían a los hijos, como bien lo dices, usted va a ser abogado porque yo fui abogado, entonces hay del para allá todos, y ahora no. Ahora las nuevas generaciones pueden decir, no, pues tal vez quiero ser youtuber. Y esa es una carrera también. Entonces hay que un poco entender a partir de ahí desde dónde estamos para hacia dónde vamos. Y sí, cómo entender, por ejemplo, desde mi edad, qué tipo de presiones o metas me estoy imponiendo yo mismo. Eso es. Exactamente, Andrés. Bueno, vamos a continuar contigo, Jorge, Iván. Tú has tenido muchas presiones, has enfrentado muchas crisis financieras. ¿Qué dirías tú acerca de cómo se ve ese silencio financiero, lo que callamos, lo que no decimos, por enfrentar esas crisis? ¿Y qué nos aconseja la palabra? ¿Qué dice la palabra del Señor para que no nos destruyamos por dentro? Muchas gracias, Pastor Gabriel. Sí, yo hace unos años pasé una crisis financiera un poco compleja. Me asocié con una persona y lo hice dentro de la iglesia cristiana. O sea, no lo hice en el mundo, sino en la iglesia cristiana. Y eso me llevó a perder parte de mi economía. Perdí mis recursos económicos, la parte que tenía ahorrada, que eran mis cesantías. Y fuera de las cesantías, pues también invertí otro dinero. Y eso me creó a mí un problema gravísimo. A tal punto que me llevó a enfermarme, me llevó a estar como apartado y me llevó también pues a tener también problemas en la familia, porque de todas maneras eso me aisló totalmente de la familia, del entorno, a tal punto que uno se vuelve asocial, se aleja de todo el mundo y a veces uno sufre esos momentos de una manera
especial. O sea, no habla, lo invitan a un lado y entonces uno dice, no, no tengo tiempo. Y eso uno como aislarse, sentirse uno como inferior. Y ese es un gran problema. Pero afortunadamente, pues Dios es un Dios bueno y pues le da a uno pues esa manera de salir adelante. Eso son, digamos que algo complicado. Yo tengo en este momento 56 años. No he logrado obtener, digamos, ciertas cosas que cualquier persona a esta época de pronto podría tener. Pero, es decir, lo más importante acá no es que me quedé en la crisis, sino cómo salí de la crisis. Yo en un momento determinado dije, no, yo tengo que salir de esta situación. Tampoco le podía echar la culpa a Dios porque no era una culpa de Dios, fue una decisión que yo también tomé. Y ahí es donde uno tiene que entender, porque normalmente es muy fácil, yo no me retiro de las cosas de Dios, me alejo de todo el mundo. Y la gran ventaja es tener a Dios en el corazón. Si usted no tiene a Dios en el corazón, va a ser más difícil de usted poder llevar esta carga, estas situaciones. Obviamente lo económico es tremendo, porque pues usted, si no tiene recursos para poder pagar, digamos, los problemas financieros, pues va a ser más difícil. Entonces aquí la situación es, ¿cómo logro yo salir de la situación? Yo le pedí al Señor que me ayudara. Obviamente está su palabra y hay momentos que uno debe pedir ayuda. Uno tiene que pedir ayuda porque si uno se queda solo, sin ayuda, va a ser más difícil. A veces si uno habla o algo así, la persona le puede ayudar a uno. En ese momento pasé mi trago amargo, pero logré pasar ese trago amargo de una manera especial porque sabía que la palabra dice que debemos echar toda nuestra ansiedad delante de Él. Y yo en ese momento le dije, Señor, tú eres Dios, tú me vas a ayudar. Sé que yo me metí en este lío, tú no tienes la culpa. Pero esto me ocurrió fue dentro de la vida cristiana. Habría que mirar las personas que no conocen del Señor, cómo pueden actuar. En este momento, hay muchas personas que por una situación económica lo que hacen es, el último recurso es quitarse la vida, llegar al suicidio y empeoran la situación. Entonces, es un espejo que yo lo viví en mi vida y creo que para todos los hombres que creo que pueden estar pasando en este momento una situación de esas, cómo poder salir ahí. Hay que pedir ayuda, hay que pedirle ayuda, digamos, a personas que estén, digamos, tengan una madurez espiritual también, porque no podemos pedirle ayuda a cualquier persona. No podemos irnos a refugiarnos en otras cosas. Para el mundo se refugian en el trago, en el licor, en las drogas, y pues esa no es la salida. La salida esta es en el Señor. El pedir ayuda, ¿tú qué crees? ¿Tú qué opinas? Si pedimos ayuda, si admitimos que estamos en esa crisis, ¿será que dejamos de ser hombres? ¿O callamos por eso? No, nosotros yo creo que el entorno que nos ha, digamos, afectado en este tiempo es por eso, porque normalmente nuestras familias nos han enseñado que los hombres no lloramos, que los hombres debemos ser fuertes, que debemos mantenernos fuertes, y eso es lo que la sociedad nos ha enseñado. En las familias antiguas era eso. Los papás le decían a uno, es que los hombres no lloran, las que lloran son las mujeres. Y cuando uno va a la palabra de Dios, uno encuentra que los grandes hombres de Dios, los grandes hombres de Dios tuvieron grandes proezas, hazañas, y uno ve que terminan en lugares solos, de pronto porque se sintieron solos en ese momento por la misma situación que estaban pasando. Pero en la soledad es cuando el Señor a uno realmente le habla. En el silencio es cuando viene ese soplo apacible y el Señor nos habla. Entonces es bien importante eso. Así es, Jorge. Nosotros debemos entender que la provisión viene únicamente de Dios. Él es el que nos da la provisión en todo momento. Así es.
Andrés, sigo contigo otra pregunta. En base a tus 33 años en que estás en la universidad, seguimos con eso, una persona joven, aunque no tenemos edad para estar aprendiendo todos los días. Todos los días estamos aprendiendo alguna cosa diferente y eso es lo que nos enseña el Señor, a que aprendamos cada día. Pero, ¿cómo vive tu generación? Una vida en el medio, esa transición laboral que se puede tener, ese medio en el que trabajas. ¿Por qué callan si de pronto ven alguna situación en que los esté enfrentando, que los esté comparando? ¿No lo ven como un desafío para crecer más y para poder seguir adelante? ¿Cómo ve la juventud esa parte? Bueno, pues yo creo que durante el camino que uno va recorriendo, poco a poco empieza a generarse, digamos que ciertas situaciones que lo hacen a uno como tal vez, como callar, ¿sí? Como callar esa presión. Hay elementos como, por ejemplo, las expectativas que uno puede generarse a sí mismo. Empieza uno a preguntarse cuando va pasando el tiempo, ¿será que sí estoy logrando lo que debo lograr? ¿Será que debo estar más adelante de donde estoy? ¿Será que sí estoy teniendo el trabajo que quiero o teniendo el éxito que quiero? Y entonces empieza uno como a preguntarse eso. Otro elemento es la constante comparación, como te comentaba ahorita, yo creo que en el mundo en el que estamos, el tema de estar tan interconectados hace que constantemente estemos mirando al otro. Y un caso real es las redes sociales, es decir, entramos a redes sociales y el otro tiene mejor carro que yo, más estudios que yo, tiene más cosas que yo, ¿sí? El otro viaja más que yo, el otro hace más proyectos más chéveres que yo, entonces uno constantemente se está comparando y empieza a tener como esa sensación de nunca ser suficiente, de nunca lograr nada. ¿Mm? Otro elemento que empezamos a ver ahí es de alguna manera la pérdida de tiempo eh, que tenemos de alguna manera propia. ¿Por qué? Porque empezamos a acelerarnos, ¿no? Cuando no nos creemos suficientes, entonces decimos, no, toca trabajar más, toca darle más, dar más, entonces empezamos a perder tiempo, nuestro propio tiempo de descanso, tiempo con nuestra familia, tiempo con nuestra pareja, hasta tiempo espiritual y el tiempo que le damos a Dios, también empezamos a perder ese tiempo. Entonces esos son elementos que vamos encontrando que constantemente nos hacen como, eh, como presionarnos y empezarnos a enfocar en algo que tal vez no preveamos. Entonces, no sé, tenemos un muy buen trabajo, pero de repente nos enfermamos. Tenemos un muy buen proyecto, pero de repente nos despiden. Entonces también empezamos a decir como, uy, pero ¿qué está pasando? Y más carga. Y entonces en vez de tal vez explorar soluciones a esto, lo que hacemos es llenarnos de tal vez de autosuficiencia y de decir, no, pues yo puedo y yo lo hago y busco la manera y voy hacia adelante, pero eso lo va cargando a uno, y es muy difícil. Entonces yo creo que hay varios elementos que uno puede encontrarse en ese camino que lo hacen callar, que hace que uno diga, no, tal vez no debo mostrar debilidad, porque si muestro debilidad, con todo lo que me está pasando, voy a estar peor. Entonces yo creo que algo por ahí se puede ir. ¿Tú crees que esa comparación puede ser destructiva? Sí, claro, yo constantemente, cuando constantemente nos estamos comparando, terminamos siendo autodestructivos, ¿sí? Cuando constantemente estamos pensando en el otro y en lo que consigue el otro, vamos a ir en un círculo vicioso hasta que somos absolutamente infelices por así tengamos todo, ¿sí? Y yo sí creo que de alguna manera los seres humanos tendemos a compararnos con el otro.
Sí, tendemos a que si puede que yo tenga rojo, el otro tiene azul, entonces yo quiero azul. Y si ya tengo azul, no, el otro tiene morado, entonces yo quiero morado. Entonces constantemente empezamos a involucrar eso. Yo creo que para poder lograr quitarnos un poco esa presión y esa sensación de éxito, tenemos que redefinir el éxito. ¿Qué realmente es el éxito para nosotros? Y pues digamos que apropiándonos un poco ya de lo que nos atañe, que es un poco la vida cristiana, pues debemos es buscar la relación que tenemos con Dios y Dios qué nos está diciendo de qué es éxito para Dios. Y para Dios tal vez el éxito no es tener el mejor trabajo, ni los mejores amigos, ni los mejores lugares, ni tal vez mucho dinero. Tal vez el éxito tal vez para Dios es tener una muy buena relación con Dios, o ser un hombre íntegro, un hombre que tal vez sabio, un hombre tal vez que tiene claros sus objetivos, y no necesariamente estamos hablando de cosas materiales. Bueno, varones, tenemos algo muy importante. Lo que estamos tratando en este momento es demasiado importante, lo que los hombres callamos. Y tenemos que estar aprendiendo a sortear las situaciones, a salir adelante, pero sabemos que todo es de la mano de Dios. Le voy a dejar una pregunta a Jorge para nuestro siguiente episodio. De acuerdo a que los hombres ocultan muchas heridas, de pronto tienen algunos pecados, algunos secretos, algo que no han querido contar, ni nada de eso. Entonces, ¿qué podría ser? ¿Qué nos enseña la Biblia al intentar ocultar esos pecados, al intentar ocultar una fortaleza que tal vez no tengamos, pero nosotros la intentamos ocultar? ¿Qué nos dice la Biblia acerca de esto? Entonces les voy a dejar esa pregunta unos momenticos y en nuestro siguiente episodio continuamos.